Así se va a llamar el primer álbum de Musicarios, Éxitos en Guaraní Volumen 1. A pedido de nuestra selecta audiencia. Él es Wilson González, más conocido como el Musicario Delta. ¿Qué tal, Wilson? ¿Cómo estás? Buenos días. Te damos la bienvenida de forma virtual a Enhorabuena de Cal TV, aquí de Concepción, Paraguay. Hola para toda la audiencia de Enhorabuena TV. De España. Wilson, te digo que estás revolucionando las redes sociales, te quiere bastante la gente por el talento innato que tenés, sin lugar a dudas, de reversionar estos temas súper escuchados, estas canciones urbanas en nuestro dulce idioma guaraní, Wilson. Sí, fue una idea que empezó como broma, ¿verdad? De mi cuenta de TikTok. Todavía tengo musical ahí, dándole sonaría, no tiene eso por la canción, la parte del corte nada más, y eso le encantó a la gente. La versión completa le gustó más todavía. Un tema llegó al otro y ya vamos al sexto tema de Musicario de Quevedo con Bizarrap. Wow, Wilson, déjame decirte que sos un genio, la verdad, lo que toda la gente está diciendo. Qué talento el de este muchacho, porque imagínate, no es nada fácil traducir todas esas canciones del español al guaraní y para que pueda rimar, así que requiere que también te guste lo que haces, ¿verdad, Wilson? Porque lleva también mucho tiempo y tenés que tener una creatividad increíble como la tuya para poder realizar estas canciones, estas traducciones, en este caso reversionando, particularmente en nuestro idioma que es el guaraní. Sí, es un orgullo para mí tener mostrar es algo que yo simplemente pensaba antes, pero mira que día prescindía de pero no sé, de repente por venir acá decidí hacer y ahora wow, genial. Bueno, Wilson, ¿hace cuánto tiempo que venís residiendo en España? 3 años. Hace un tiempito ya entonces, Wilson. Toda la pandemia pasaste por ahí. Ya un tiempito, ya me siento todo un español, te juro. pero si no quito las raíces, sigo tomando de siempre, de toda la vida. Hablo en guaraní a full, canto, entonces, bueno, así que eso de olvidarme de Paraguay, nada. De hecho, volvemos, ya quiero ver inclusive a este programa que volvemos en noviembre. ¡Wow! Qué alegría saber eso, así que pendiente, todos los seguidores, todos los fanáticos de Wilson, ahí le vemos también disfrutando de un refrescante tereré, no perdiendo nuestras raíces, nuestra cultura como buen paraguayo, porque siempre se dice que el tereré es el mejor amigo del hombre. Bueno, Wilson, vamos a seguir conociéndote un poquito más. Sabemos que hace años venís incursionando en lo que es la música, tenés luego de por sí un talento innato con los chicos de Rumberos. Recordaba que revolucionaron con todo, con los temas que hoy en día se siguen escuchando sin lugar a dudas, Wilson. Exacto, yo empecé en 2009, tuve la suerte ya de nada. Antes de eso tuve un solo intentando con mi primer oficial empezamos mi primer segundo tema, que nos pegamos, lo olvidé, me enamorado, y comencé a hacer todo reventado. Este proyecto llamado Musicario, que viene con algo nuevo, algo novedoso, que es promocionar el guaraní de esta manera tan entretenida, digámosle. Y también próximamente se vienen temas propios, que estamos pensando que va a ser una mezcla entre español y guaraní también. Así que preparados todos, que se vienen muchas cosas nuevas. Estamos grabando temas con Aroma, un grupo de México, nuestra primera colaboración, eso se viene también, lo anunciamos ayer en redes sociales, y muchas cosas más. Musicarios apenas empieza, gente, así que prepárense. Ahora nos gustaría también saber el proceso de producción, en este caso de la traducción de las letras, porque tengo entendido que vos prácticamente te encargas de todo, en este caso de grabarte, de hacer las traducciones, el cual me imagino que conlleva mucho tiempo. ¿Cuánto más o menos te lleva, por ejemplo, traducir una canción en guaraní? Me lleva un par de días traducirla. Mi proceso es traducir la canción en un par de días. No trato de traducirla así por completo en el primer día, ya luego, porque siento que es mucha presión, muy forzado. Entonces trato de darle un respiro 1 o 2 días, pero luego pasa por un segundo filtro, que es el de cantar. La canto enterita, y si me fluye cantarla enterita sin trabarme, porque el idioma guaraní tiene algunas palabritas que son difíciles de interpretar al cantar, las cambio por otras que son más fáciles. A veces opto incluso por meter un poquito otra vez el español, porque se me hace difícil hacerlo totalmente en guaraní. Pero claro, trato siempre de mantener 90% por lo menos guaraní y 10% español. ¿Y cuál fue esa canción, digamos, lo que más te costó, verdad, de lo que sería también la traducción? La que más me costó fue Mami de Karol G y Becky. Wow. Esa que más me costó, porque tiene muchísima letra y todo tiene sentido.
¿Y qué tal percibís, Wilson, la recepción también de la gente? Bueno, acá en Paraguay arrasás y sabemos también que en otros países, otros paraguayos también que se encuentran en otros países que saben también nuestro idioma, ¿verdad? Y que como bien habías mencionado, nuestro idioma es tan dulce, un poco también simpático, a la vez de la forma también que hacen la traducción, pero otras personas de otros países que muchas veces no conocen nuestro idioma, pero les gusta también la melodía y las palabras también que va transmitiendo. Bueno, ahora el tema de la recepción, como nunca antes, yo creo que nunca había visto una recepción tan gigante como la que estamos teniendo ahora en Musicarios. Los números se dispararon desde la primera versión en guaraní y ahora que vamos por la sexta ya ni te cuento. Todos los días gente escribiéndonos, felicitándonos, apoyándonos, comentando, y no estoy mintiendo, pueden entrar en todas nuestras redes sociales como Musicarios, estamos en todas partes y van a ver la cantidad de apoyo, me gusta, comentario, compartida que hay, es impresionante, explota. En cuanto a extranjeros, yo le pregunté a algunos amigos españoles de por acá y me dicen que no hablan taca-taca, así de forma de broma, pero que sí les gusta. Pero claro, no entienden nada. ¿Por qué no entienden? Porque el guaraní no es tan popular. Así que esa es su popularizar ese mundial, se oiga, que se escuche, que cuando en el día de mañana digan la palabra guaraní, así que escuché por ahí en alguna canción que diga. Eso sería un orgullo para nosotros. Y nos están llamando gente hasta de Japón. Con eso ya te digo todo ya. Nos están llamando para hacer giras hasta en Japón. Así que creo que se vienen muchas cosas todavía. Qué lindo escucharte decir eso. Sin lugar a dudas, vas revolucionando con esto. No solamente en nuestro idioma, también para que se pueda conocer un poquito más también a nuestro país. La verdad que estas canciones que corresponden a estos grandes artistas también internacionales se van escuchando un montón. Y en la forma que vos también realizando es muy dinámico. Bueno, habías mencionado que estás próximamente en sacar un álbum, el tiempo aproximado en el cual estarías lanzando este álbum, si por ahí también podés brindarnos una pequeña primicia. En cuanto al álbum, lo vamos a terminar llamando Éxitos. Esta es una primicia, todavía no lo dije en ninguna entrevista, y así se va a llamar el primer álbum de Musicarios, Éxitos en Guaraní Volumen 1. Estamos barajando entre 8 a 10 canciones en el álbum, todavía no lo sabemos muy bien, puede ser como máximo 10 canciones, no queremos tampoco aburrirle a la gente, y luego ya si la gente quiere un segundo volumen, eso ya dependerá, eso lo vamos a estar preguntando en nuestras cuentas de TikTok, Facebook, vamos a ver qué dice la gente, pero de momento el primer álbum debut de Musicarios se llamará Éxitos en Guaraní Volumen 1. La verdad que es un gustazo para nosotros poder charlar con vos, algo que sos un joven bastante talentoso sin lugar a dudas y que de esta manera también va llevando en alto, haciendo conocer más también a nuestro país a través de su arte, de su cultura y en este caso a través de la música desde España. Así que nos sentimos orgullosos de tener artistas súper talentosos como vos, Wilson, y bueno, te esperamos nuevamente aquí en Paraguay para que puedas brindarnos tu super show y por supuesto visitarnos también aquí en el programa. Para mí sería un honor y lo vamos a realizar. A ver, muy pronto por la ciudad de Concepción. Un abrazo para toda la gente, los extraño mucha gente de Concepción que conozco, así que Hey musicario y musicaria, espero que te haya gustado este video. No te olvides de darle me gusta, suscribirte por acá y ver el siguiente videoclip que te está esperando. Muchísimas gracias por tu apoyo. This is Telita, de Paraguay para el mundo.